Bueno, acá entonces vamos a leer lo que dice acá. Batahar Batelech Ben Batomer. A ver. Batahar Batelech Ben. Esto significa y concibió y dio a luz hijo. Después dice Batomer, porque dijo ella y dijo una mujer, ¿no? Porque si no sería Bayomer. Cuando es hombre, recordemos, es Bayomer, cuando es mujer, dice, es Batomer. Y dijo ella, entonces. Asaf Elohim, Asaf es un verbo, acá lo tenemos, en Catal, dice, significa él quitó. Entonces, quitó Dios, Asaf Elohim, et, y acá tengo un objeto directo definido. Sí es definido porque tiene un sufijo de posesión. Herpati, et herpati, o sea, mi vergüenza. Herpa, herpa, acá la tenemos, es vergüenza. Entonces, es, quitó Dios mi vergüenza. Et herpati. Objeto directo del verbo, asaf, definido. Ahora, asaf, ¿cómo lo traduzco? ¿Como quitó Dios o Dios ha quitado? Es decir, como pasado simple o como pasado compuesto. Bueno, depende. Si es un hecho que ocurrió en el pasado y terminó en el momento en el cual ella habla, cuando ella dice Dios quitó o ha quitado mi vergüenza, si eso ya terminó, esa vergüenza ya fue quitada y ya está, o aún existen las consecuencias de eso. Es decir, que eh, el hecho de haber concebido el hijo, que fue lo que le hizo quitarse la vergüenza, aún está presente en el momento en el que ella habla. Y obviamente, como decíamos, tener un hijo se tiene para siempre, no en ese momento determinado, sino que es siempre. Entonces, en todo momento que hable de su hijo, eh, va a ser, va a estar eh, en este presente, por ejemplo, en el cual ella habla de lo que Dios hizo, está su hijo, que es consecuencia de ese acto de Dios. Entonces, evidentemente que debe traducirse asaf como Dios ha quitado. Muy bien. Es un poquito complejo de ver. Algunos casos pueden ser, eh, se puede traducir de las dos maneras, ¿no? Puede resultar un poco ambiguo el hecho de determinar la traducción. Pero en algunos casos se ve claramente que va a un pasado compuesto y en otros casos se ve claramente que va a un pasado simple. Lo cierto es que cuando estamos hablando en voz directa, solamente tenemos esas dos posibilidades. O es pasado simple o es pasado compuesto. Bueno, vamos a leer otro versículo. Bueno, leemos acá. Vatikra et shemo Yosef, lemor, Yosef Adonai li ben Acher. ¿Esto qué quiere decir? Vatikra et shemo y llamó. Shemo es su nombre. Y acá tenemos el marcador del objeto directo definido. Es definido porque tiene el sufijo de posesión. Sufijo de posesión, su nombre.
Patikra et shemo, y llamó su nombre Yosef, diciendo. Lemor. Lemor es diciendo. Yosef, que quiere decir añada, Yosef Adonai o Yosef Hashem, añada Dios, li, para mí, Ben Ajer, otro hijo. Así que acá lo que tenemos que completar es lo que dice acá, que es esto en definitiva, su nombre, Shemó, porque et, como dijimos al principio, no tiene traducción al español, no se traduce esa palabra, simplemente funciona en el idioma hebreo para señalar el objeto directo definido, pero no tiene traducción. La traducción que corresponde es la del sustantivo definido. Así que acá iría su nombre. Muy bien, vamos a leer otro texto. Acá leemos Bailahem Yoab de Rabat Bene Amon Bailekod et Ir Amloja. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir y peleó Bailahem Joab, Joab, Be Rabat Bene Amón, contra Rabá de los hijos de Amón. Bailekod y capturó et ir Amloja. Entonces capturó la ciudad del reino. La ciudad del reino. Entonces, acá lo que tenemos es un marcador del objeto directo definido que es Ir Amloja. Ir Amloja es la ciudad del reino. Por lo tanto, lleva el señalador del objeto directo definido. Y acá lo que tenemos que poner es la ciudad del reino. Muy bien. Y vamos a hacer un último texto. Vamos a leer acá. Y dice, Vayomer, él me está hablando, Nilhamti, o sea, esto a qué le suena, a Catalti, que es ese patrón, que es la conjugación de la primera persona del singular del verbo Nilham. Bueno, aunque es un verbo que no lo hemos aprendido todavía, de todas maneras sabemos que sí, que lo vamos a traducir o como un pasado simple o como un pasado compuesto y es luché o he luchado. Y acá lo ponen como he luchado. ¿Por qué? Porque en el momento en que él habla, las consecuencias de eso todavía están presentes. Así que lo traducimos de esa manera. Nilhamti de Rabá, contra Rabá. He luchado contra Rabá. Gam Lahadti, y he capturado también he capturado Et Ir Amaim, la ciudad de las aguas. Como es objeto directo definido, lleva el marcador del objeto directo definido. Ir Amaim es un objeto directo definido, ciudad de las aguas.
Así que acá hay que poner la ciudad de las aves. La ciudad de las aves. Bueno, muy bien. Otro detalle que voy a aprovechar que está acá para decírselos, que es que estos dos puntitos que vemos como similares a dos puntos, no sé si ya lo había mencionado, pero no son dos puntos como los conocemos nosotros como estos dos puntos. Acá cuando alguien va a hablar o cuando vamos a decir algo específicamente, sino que estos dos puntos son el punto de nosotros que finaliza la oración. Es decir, cuando nosotros escribimos una oración y la terminamos, ponemos un punto, como este que está acá. Este punto en hebreo se escribe de esta manera, como dos puntitos. O sea que dos puntos es el punto para finalizar la oración. Bueno, muy bien, ya hemos aprendido a traducir el catal cuando se encuentra en voz directa. Sabemos que en voz directa lo podemos traducir como un pretérito perfecto simple o un pretérito perfecto compuesto. Cuando es simple, cuando el hecho ocurrió y en el momento en que la persona habla ya pasó, ya terminó. En cambio, es pretérito compuesto cuando el hecho ocurrió en el pasado, pero cuando la persona habla, eso todavía tiene implicancias en ese presente. Entonces ahí es un pretérito perfecto compuesto. Después también vimos que cuando tenemos un objeto directo definido, es aquel sobre el sustantivo o constructo, o cadena de sustantivo podemos decir también, sobre el cual se aplica la acción del verbo y está definido por medio de un artículo o por medio de un sufijo posesivo o porque es un nombre propio, porque es un pronombre, en ese caso lleva un marcador del objeto directo definido que es la partícula et, que puede ir sola, escrita con seré, o puede ir con un makaf, y en ese caso se cambia el seré por el segol, e indica que lo que viene a continuación es un objeto directo definido, y esta palabra et no se traduce al español, es solo una palabra que cumple una función para el idioma hebreo. Bueno, así que los dejo con este resumen. Hagan los ejercicios de la unidad, repasen el vocabulario y nos vemos en la próxima unidad, que correspondería la unidad 22. Shalom Leitraot.